Son las 7:18 de este lunes 3 de abril, en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, en el inicio de la Semana Mayor. Damos los buenos días a nuestro equipo una vez más y de inmediato iniciamos en esta ronda de comentarios con la presentación de la participación del compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Quisqueyanos, en este inicio ya de la Semana Mayor, hemos visto que el caso Calamar sigue ocupando los principales titulares y atención de la opinión pública, pero eso nos hace vivir de lo urgente, perdiendo de vista lo importante. Y es que el que se buscó sus cuartos o no se lo buscó, ese es su problema y tendrá que allí rendir cuentas. Ahora bien, un elemento que afecta a la sociedad dominicana profundamente es la extrema violencia con que está viviendo nuestro colectivo general, cosa que es preocupante. Para que ustedes tengan una idea, solamente miren estos titulares. Oigan bien: dueño de finca corta las manos a hombre por robar plátanos, San Francisco de Macorís. Chofer de ruta le cortó la mano izquierda a otro por un tema de ruta. Hombre pasa carro por encima a otro hasta dejarlo muerto. Y la mami Jordan le intenta entrar a palos y botellazos a la insuperable. Los compañeros se ríen, pero esto es una situación grave. Este es un tema grave que revela el hecho de que la ausencia de un Estado generador de equidad ha provocado una sociedad violenta sin par. Miren, la violencia, según la ONU, es un acto físico, sexual, emocional, económico, psicológico contra cualquier otro. ¿Dónde comienza la violencia en las personas? Según un enfoque biofísico, la violencia tiene contextos culturales, sociales, materiales y no está en los genes del ser humano. Pero lo que origina la violencia como tal está en la sedentarización del proceso económico de la vida del individuo cuando pasa del nomadismo cazador a la parte de la economía de la producción. Esa visión, que es el materialismo de Federico Engels y Carlos Marx, pues nos da una perspectiva de cómo influye lo material en el tema de la violencia. Existen más de 15 tipos de violencia: física, moral, emocional, etc. Pero hay 3 roles fundamentales. Está el agresor, está la víctima y está el espectador. En este contexto, la violencia social confiere todo nivel de violencia en las condiciones que le he relatado contra un colectivo específico. El filósofo francés Émile Durkheim ha establecido un hecho importante en este tema de la violencia. Y él dice que todo el tema de la violencia es el obrar externo, cultural, económico, material, que influye en la toma de decisión racional o no del individuo. Y en cuanto a la violencia social, establece la distancia entre violencia y distancia social, estableciendo los patrones morales, símbolos, costumbres, valores y su acción o resultado en el colectivo. Pero me voy a quedar con la definición que hace Joan Carrone Rodríguez de la Universidad Enrique José Verona de Cuba, que habla de la violencia social y la define de esta manera. Cito: la violencia social es un fenómeno que tiene sus orígenes en el desequilibrio de poder que se da en las relaciones interpersonales y sociales, provocando daños tanto para quien la aplica como para quien la sufre. Sin embargo, es prevenible. Entonces, en eso tengo 3 elementos fundamentales: el contexto histórico-social, el desequilibrio de poder y las relaciones interpersonales en un marco cultural. El contexto histórico-social. La sociedad dominicana era naturalmente violenta ya por un tema de ser libertaria de su propia causa, sin ayuda de nadie, y con la desatención de un Estado que, lejos de producir equidad, lo que hace es aumentar cada día la inequidad. Se ha vuelto mucho más violenta todavía. Basta ver que la virtud que más adora el dominicano es la guapesa y condena la cobardía. Por eso adora a Trujillo y todavía no acaba de digerir a Duarte, porque a uno lo entiende guapo y al otro lo entiende que no fue lo suficientemente valeroso. Desequilibrio de poder. Esto es diferencia de clases, diferencia económica, diferencia de etnias. Y las relaciones interpersonales, históricamente, bueno, los dominicanos somos violentos, damos cuerda. Así somos. Entonces, si tomamos el hecho, sin hablar de que el macho fuerte no tolera, óigame bien, algún nivel de irrespeto, vemos que las estadísticas que los jóvenes entre 14 y 44 años registran la tasa más alta
de homicidios en el país. Una locura. Pero si tomamos estas variables para analizar el caso que nos ocupa, por ejemplo, del que le corta las manos al señor de la finca. Bueno, histórico social, dueño de finca, el otro, un peón, un ladrón. Desequilibrio de poder, el dueño, el patrón, el otro, un harapiento. Relaciones interpersonales, intolerancia absoluta a lo que es la burla. El dueño de la finca en el primer rol entiende que este hombre le está robando y no tolera que ante el espectador puedan decir que él es pendejo porque se dejó robar los plátanos. Cuando ve, lo atrapa, se llena de ira y le corta las dos manos. Entonces, evidentemente hay un cambio de roles, pero hay un tema similar de violencia irracional. Entonces, la reflexión final. Los códigos de la sociedad dominicana de hoy generan violencia. Es una sociedad dominicana violenta que genera un individuo violento. 2, la resolución pacífica de conflicto es imposible porque lo que es la contemporización en República Dominicana hoy día está vista como una vaina de pendejo y eso no puede ser. 3, el supuesto irrespeto se paga con la muerte. Por eso los códigos que promovía la sociedad de antes, ustedes se acuerdan del anuncio de Don Ron, el matatán, esa era la excepción. Ahora cuando usted ve a la mami Jordan con su palo en la mano, esa es la regla. Y eso no puede ser. En conclusión, necesitamos un gobierno que retome y un Estado que retome, no de colores, de todos los partidos, que retome lo que es la equidad, porque los gobiernos se han concentrado en generar crecimiento económico, pero no aumento de equidad. Y decía Mahatma Gandhi que no hay una violencia más artera que la pobreza. Por eso, si ustedes se fijan, los países más violentos, ¿cuáles son? Honduras, México, Brasil, donde no hay equidad. ¿Cuáles son los países menos violentos? Canadá, Dinamarca, Suecia, Suiza, donde hay equidad. Entonces, 2, los controles sociales. No podemos seguir promoviendo el tema abierto de la promoción, de la instigación, de la estimulación de esas conductas de que lo que está bien es ser un intolerante, el más guapo, el más bravo, el chivo que mamea, porque al final eso destroza, destruye a quien ejerce la violencia y a quien la padece también. No estamos, tercero, en un estado y en un momento de evolución, sino de involución social. Por eso los códigos para una sociedad que va a lo primitivo deben de ir a lo primitivo también, y a ese que le cortó la mano, pues deben de cortarle otra. Y al que cortó las dos, deben cortársela las dos, porque si no entienden por convicción, por lo menos por temor, deberán respetar la dignidad humana. Porque al final, amigas y amigos, con medidas extremas, será que solucionaremos esta situación. Porque la ausencia de un Estado generador de equidad está haciendo de República Dominicana una sociedad de violencia sin par. Ahí se los dejo.